Muy bien, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, hoy nos reunimos nuevamente para meditar en la bendita palabra de Dios, que es la mejor palabra que nosotros podemos escuchar, meditar en cualquier tiempo. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Es un tema muy interesante porque nos hace ver y nos hace entender que no depende de nosotros el disfrutar las buenas cosas que tiene la vida, sino depende de Dios. Y el nombre que tiene el tema del día de hoy es el don de Dios. Y vamos a ver qué es don de Dios, disfrutar de la vida, disfrutar de un refresco con paz, con tranquilidad, disfrutar de los hijos, disfrutar de lo que tenemos, sea poco, sea regular o sea mucho. Porque conocemos quizás personas que tienen mucha riqueza, pero realmente no la disfrutan o la disfrutan en momentos muy pequeños. Y quizás podemos ver personas que no tienen una capacidad económica y que tú los ves de repente en una tiendita, en un tendejón, tomándose un refresco tan a gusto ahí, compartiendo, platicando, que tú dices, ay, mira qué a gusto está esta persona, sin preocupaciones, pareciera que sin problemas, que problemas son parte de esta vida, es parte de la enseñanza de esta vida. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, que es don de Dios que nosotros disfrutemos de lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Pero es don de Dios disfrutar de la vida. Y vamos a ir, como siempre, a la bendita palabra de Dios. Y vamos a ir a un libro que fue escrito por el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Y su nombre es Salomón. Entonces, queridos amigos, hermanos en Cristo, vamos a ir al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, que fue un libro, como el libro de los Proverbios, escrito por el rey Salomón. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3. Después del libro de Proverbios viene el libro de Eclesiastés. Y vamos a meditar, vamos a leer desde el versículo 11 para tener un poco más de contexto. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios a mí y qué te dice a ti. Dice versículo 11, desde el versículo 10. Dice, yo he visto, dice Salomón, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y esto es cierto, porque muchas personas pues no se dan cuenta de la grandeza de lo que Dios ha creado y nada más estamos quejándonos o estamos viendo los problemas en los que estamos inmersos, en los que estamos metidos y no admiramos las nubes, un cielo tan azul, el sol, el aire que podemos respirar. Realmente estamos inmersos en los problemas y no en las grandezas de Dios. Dice versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y ya vimos el tema que la clave de la felicidad es hacer la voluntad de Dios, es servir a los demás sin esperar nada a cambio porque el que te va a retribuir es Dios. Y fíjate lo que dice versículo 13. Y también que es don de Dios
que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Otra vez, versículo 13. Dice Salomón, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y esto es cierto, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, esto es cierto, es un don de Dios, que nosotros podamos disfrutar ese refresco, que nosotros si vamos caminando por la calle podamos disfrutar y ver y no estar inmersos en nuestros problemas pensando qué va a pasar, etcétera, sino que es don de Dios que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él ha creado. Aquí lo dice otra vez, vamos al versículo 13. Dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. La palabra de Dios nos lo dice. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que profundizar mi relación con Dios. Yo tengo que quitar todos esos, digamos, ladrones del tiempo que me roban para poder estar en comunión con Dios. Porque la mejor persona que tú y yo podemos conocer es a Dios. Y tú pudieras decir, pero ¿cómo? No es posible conocer a Dios. Claro que es posible. Dios lo hizo posible a través de Jesucristo. Que nosotros podamos conocer a Dios, sentir su presencia, conocer su palabra y comprobar que la palabra de Dios es la verdad. Sí, comprobarlo. La mayoría de la gente tiene dudas y pues es que el hinduismo, todos los caminos llevan a Dios, el budismo, etcétera. Pero no, porque hay mucha diferencia y diferencias diametralmente opuestas. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando tú conoces la palabra de Dios y te das cuenta de la grandeza que hay, de los beneficios que obtenemos a través de Jesucristo, esas más de 8,000 promesas para todo aquel que cree en Él, que reconoce su señorío, que lo hace el Rey y el Señor de su vida. Tú puedes comprobar. Y la mejor manera de saber si una línea es recta es compararla con otras. Y tú te das cuenta de que es la suprema verdad, la única verdadera verdad, valga la redundancia. Vamos de nuevo a la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés aquí mismo, capítulo 5. Vamos a Eclesiastés, capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 18. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver qué me dice a mí y a ti la palabra de Dios. Dice así: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. ¿Cuántas personas, queridos amigos, hermanos en Cristo, tienen un trabajo en el que no lo disfrutan? Que bueno, pues están en ese trabajo porque necesitan un sustento económico, pero que están hartos de ese trabajo. ¿Cuántas personas habrá así? Quizás muchas, quizás la mitad de las personas que laboran, quizás más de la mitad de las personas que tienen algún empleo, algún trabajo, no están contentos con ese trabajo. Y vamos a ver que es don de Dios disfrutar de lo que tú te dedicas. ¿Sí? De nueva cuenta, versículo 18 dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, que la vida viene por parte de Dios, porque esta es su parte. Dice versículo 19: Asimismo, a todo hombre a quien Dios da
riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Dice versículo 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y es verdad, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, porque sabemos, como dice la palabra de Dios, que los frutos del Espíritu de Dios, que los frutos de la presencia de Dios en la vida de cualquier persona que le ha entregado su vida a Cristo, que ha hecho de Jesucristo su Rey, su Señor, su Salvador, que entiende, que acepta el sacrificio de Jesucristo en esa cruz del Calvario para llevar nuestras cargas, para llevar nuestras debilidades, nuestras enfermedades, ¿sí? Y que entendemos que al resucitar Jesucristo de entre los muertos, venció al pecado, venció a la muerte y nos da esa misma vida juntamente con Él. Entonces, sabemos que la presencia de Dios, los frutos de su Espíritu Santo en nosotros son alegría, amor, gozo, paz, amabilidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, la persona que tiene a Dios, que tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón, pues es una persona que está llena de estos frutos del Espíritu Santo. Y entonces Dios nos da esa capacidad de disfrutar ese refresco en ese tendejón, en esa tiendita o en el restaurante o en cualquier lugar, de verdaderamente disfrutarlo, ¿sí? Disfrutarlo, aunque tengas poca economía, tengas mucha economía, tú disfrutas de lo que Dios te ha dado. ¿Y cuántas personas hay, como comentábamos al principio, que tienen muchas riquezas, pero que realmente no las disfrutan? El dinero, que es dinero mal habido, no se disfruta, trae maldición. Se disfruta unos instantes, entre comillas se disfruta, y ese dinero trae mucha maldición, muchos problemas, muchas consecuencias, sí, muchos pleitos. Entonces comprobamos nuevamente que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Entonces yo debo pedirle a Dios que me dé de su presencia. Yo tengo que profundizar, acrecentar mis tiempos de comunión con Dios, porque Dios es la mejor persona que existe en todo el universo. Y cuando tú vas a orar, cuando tú conversas con Dios, cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú alabas a Dios, la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, te llena. Porque también dice la palabra de Dios que Dios habita en la alabanza de su pueblo. No hay nada que se compare con lo que produce la palabra de Dios. Porque es donde Dios, disfrutar lo que Dios ha creado. De aquí nos vamos, queridos hermanos, amigos en Cristo, al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4 en el Nuevo Testamento. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento nos habla que es don de Dios que tú disfrutes de la vida. Es don de Dios. Juan, capítulo 4. Y si tú hoy no estás disfrutando de la vida, hazte la pregunta, ¿cómo está hoy mi relación con Dios? ¿Verdaderamente Dios es lo primero en mi vida? Porque ese es el primer mandamiento. Entonces, dependiendo de nuestra obediencia a los principios de la palabra de Dios, obviamente está precisamente que nosotros podamos disfrutar de la vida, ¿verdad? Porque si Dios no es lo primero en nuestra vida y andamos afanados en otras cosas, pues ¿cómo vamos a disfrutar, sí, de lo que Dios nos da
cuando la presencia de Dios en nuestra vida está contristada. ¿Sí? Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Aquí hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias que dice Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí? La mujer samaritana era una mujer de Samaria, que era la región norte del pueblo de Israel. Y los samaritanos y los judíos no se hablaban, a pesar de que eran de la misma nación de Israel, porque este reino se dividió. ¿Sí? Este reino se dividió. Bien, dice versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque estaba en un cuerpo humano, tenía hambre, tenía sed, etcétera, todas las debilidades que hoy nosotros tenemos en un cuerpo humano, sí, menos el pecado, menos las consecuencias de la desobediencia, porque Jesucristo es Dios. Dice versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Sabemos que de la hora de los judíos a la hora nuestra son 6 horas más. Entonces la hora sexta eran como las 12 del día de nosotros. Sí, como las 12 del día nuestro. Versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús lo hacía con todo el propósito, porque Jesús es Dios. Jesús sabía al instante la vida de esa mujer. Entonces Jesús quería darle una palabra que edificara a esa mujer, y que esa mujer llevara allá a Samaria para que las demás personas se beneficiaran de la palabra de Jesucristo. Por eso Jesucristo le dice, dame de beber, para entablar una conversación con ella y darle de esa agua viva. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, fíjense, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer sorprendida, porque el que es judío me dirige la palabra. Versículo 10. Fíjense lo que dice versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesucristo le dice, si conocieras el poder de Dios, el don de Dios, la capacidad de Dios, ¿y quién es el que te está hablando? Que es Dios mismo, en un cuerpo humano, el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, tú le pedirías a Él, o sea, a Jesús, que te diría de una agua viva, que es esa agua que Dios nos da a todos nosotros, que es su misma presencia por toda la eternidad. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Obviamente la mujer no la entendía. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, como nosotros volvemos a tener sed cuando tomamos del agua natural. Dice versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que es su salvación, su palabra, su presencia hoy en nuestras vidas, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se fija, querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, cómo Jesucristo es esa fuente de agua viva hoy en nuestra vida, hoy en nuestro presente y en nuestros corazones, y cómo Jesucristo ha cambiado sobrenaturalmente nuestra vida? Porque para todos los que nos conocen, se han dado cuenta que nuestra vida cambió diametralmente y que de las personas que éramos anteriormente de conocer la palabra de Dios y sobre todo de entregarle nuestra vida a Cristo, de hacerlo el Rey y el Señor de nuestra vida ha cambiado y comprobamos que esta palabra es cierta y es verdadera. Entonces, ese don de Dios se obtiene solamente, como dice la Biblia, la palabra de Dios, solamente a través de Jesucristo. De aquí, queridos hermanos, amigos en Cristo, nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. ¿Cómo se disfruta la palabra de Dios, verdad? Hechos, capítulo 8. Y para tener más contexto, vamos a leer desde el versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 4, hay un pequeño subtítulo que dice predicación del Evangelio en Samaria. ¿Se dijo? Ya después de que Jesucristo fue ascendido al cielo, ascendió al cielo, ya después de haber resucitado y de haber pasado 40 días ya resucitado junto con los apóstoles y los hermanos de la iglesia, ¿sí? Los apóstoles y las demás personas que iban creyendo predicaban en todos los rincones y también en Samaria. Dice versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Así que habría gran gozo y alegría en aquella ciudad, en Samaria. Pero habiendo, versículo 9 dice, pero habiendo un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Porque las gentes que practican el ocultismo, la hechicería, la brujería, la hipnosis, la clarividencia, etc., pues es un engaño del maligno, porque es el maligno quien opera a través de esas personas. Ahorita vamos a verlo aquí más claramente. Simón era un mago, ¿sí? Dice, fíjese lo que dice versículo 10 y sigue pasando hoy en nuestros días. Por eso la palabra de Dios es 100% actual para hoy lo que estamos viviendo. Dice versículo 10, dice, a este Simón el mago, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, fíjese, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y hoy en nuestros días los brujos y los hechiceros, que ya no viven en chozas allá lúgubres en las afueras de la ciudad, sino que hoy se visten de traje y de corbata y aparecen en la televisión, ¿sí? Y dicen, este es el gran poder de Dios. Pero sabemos cómo reconocerlos. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, como hoy sucede con las personas que no tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios. Dice versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo,
Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Porque obviamente los milagros y esas señales tremendas que hacía Dios a través de Felipe y a través de los apóstoles, pues en nada se comparaban a lo que hacía, al engaño que hacía Simón. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para fortalecerlos. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo solamente se puede recibir a través de Jesucristo, a través de nuestra fe en Jesucristo, a través de hacer el Rey y el Señor de nuestras vidas a Jesucristo y también habiéndonos bautizado. Aunque bueno, también Dios es soberano y vemos en el caso de Cornelio que no habiéndose todavía bautizado, recibieron el poder del Espíritu Santo. Bien. Versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces imagínense, todavía traía esa resaca pues de la magia y esos conocimientos totalmente torcidos y engañosos de la magia. Entonces Simón, al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles Pedro y Juan recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero para también él poder recibir ese don. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se obtiene con dinero, se obtiene a través de nuestra fe verdadera en Jesucristo. Dice versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios conoce los corazones de todos, porque Él nos ha creado. A Dios nadie lo puede engañar. Versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, aquí podemos ver que Simón el mago pensaba que ofreciendo dinero se podía obtener el don del Espíritu Santo. Y aquí Pedro lo reprende duramente y le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pídele a Dios si esta ofensa te sea perdonada. Entonces aquí vemos nuevamente ese poder, ese don de Dios que se obtiene a través de Jesús, a través de nuestra fe verdadera en Jesucristo. Vamos a continuar y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5. Toda la palabra de Dios nos habla de este poder, de esta gracia, de este don de Dios para poder disfrutar de todo lo que Dios ha creado. El libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Algunas Biblias tienen un subtítulo que dice Adán y Cristo. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, a través de Adán, la desobediencia a los mandamientos de Dios, y por el pecado, la muerte, porque antes de la desobediencia, Adán y Eva no tenían enfermedad, vivían para siempre. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
¿sí? Por esa descomposición, esa naturaleza caída, pues que todos tenemos, ¿verdad? Y nos incita a la desobediencia. Es más fácil mentir que decir la verdad, es más fácil, sí, hablar mal de alguien que hablar bien de alguien, etc. Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y nos dice que no se compara si la transgresión, ¿sí? No se compara porque muchos perecieron por la transgresión, pero muchos más nos hemos visto beneficiados a través del don de Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo. De nueva cuenta, versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese don, todos esos regalos que hay en la palabra de Dios, todas esas promesas, ese poder de Dios, esa gracia de Dios, ¿sí? Viene a nuestras vidas a través de Jesucristo, para que nosotros podamos disfrutar verdaderamente de la vida, ¿sí? De los bienes que Dios nos ha dado, sean pocos, sean muchos, los disfrutas, porque es don de Dios, como comentaba también Salomón, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. De aquí nos vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Toda la palabra de Dios nos habla de esto. Sí, aquí el apóstol Pablo nos habla del don que él tenía de esa castidad para servir incesantemente en las cosas de Dios. Quizás si él hubiera estado casado no hubiera podido servir tan eficientemente, ¿verdad? En muchas empresas buscan ejecutivos que sean solteros, porque pueden viajar para acá, pueden viajar para allá, no tienen el problema muchas veces de un matrimonio. Pero aquí el apóstol Pablo habla que es don de Dios, ¿sí? Esa castidad que él tenía para seguir al 100% en las cosas de Dios. Sí, aquí vamos, aquí al versículo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7. Y dice el apóstol Pablo, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, para servir a Dios, ¿sí? Pues realmente no tienes pues el compromiso familiar. Puedes ir de un lado, puedes ir para el otro. Muchas veces los horarios pues se te amplían, ¿sí? Por eso dice aquí el apóstol Pablo. Dice, versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, su habilidad en la que es mejor que otros. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Y así sucede con nosotros. Quizás el que no tiene el don de la castidad, pues tiene otro don para administrar o para desenvolverse, etcétera, ¿verdad? Dios nos da habilidades, dones que Él nos da, que debemos de utilizar para el servicio de los demás. ¿Sí? Muy bien. De aquí, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Muy bien. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo primero, para tener más contexto, porque nos habla de los dones espirituales.
¿Sí? Primera de Corintios capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, en el conocimiento de la palabra de Dios, se os extraviaba, llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos, a las imágenes, a los santos, ¿sí? A las vírgenes, ¿sí? O sea, Dios prohíbe que nos hagamos imágenes, porque Él es Dios, no es una persona creada por Dios, Él es Dios. Y dice la palabra de Dios que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay otro intercesor. Ahí lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que el único intercesor, uno, solamente uno, entre Dios y el hombre es Jesucristo, no hay otro. Versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces esto concuerda con lo que dice el apóstol Pablo, que Dios, o sea, que Dios da sus dones, ¿sí? Como Él quiere esos dones, esas habilidades, ¿sí? Que vienen por parte de Dios. Dice versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Todos nosotros tenemos esos dones y esas habilidades por parte de Dios. Entonces, tú podrás en estos momentos estarte haciendo esta pregunta: ¿y cuál es el don que Dios me ha dado? Dios no nos ha dado solamente un don, nos ha dado varios dones. Pero en nuestra profundidad, en nuestra relación con Dios, en procurar dar cumplimiento a ese primer mandamiento, en que verdaderamente Dios sea lo primero en nuestras vidas, en esa comunicación, en esa comunión con Dios, vamos a ir descubriendo esos dones y esas habilidades. Pero si tú eres tibio, si tú quieres los beneficios del mundo y quieres los dones de Dios, pues no. Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea, debemos de dejar todo lo que a Dios le desagrada y a nosotros nos contamina. Debemos de dejarlo, ¿sí? Porque eso impide que verdaderamente tengamos ese crecimiento espiritual y que esos dones de Dios que están puestos para servicio de los demás, porque recordemos que el propósito de nuestra vida es servir a los demás, ¿sí? Sin esperar nada a cambio, porque es Dios el que nos va a retribuir, ¿sí? Muy bien, continuamos. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, que es Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que son en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hay un equilibrio por la creación de Dios, por el diseño de Dios. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Verdad? Eso sucede en nuestro cuerpo, también en la iglesia. Vosotros pues, dice versículo 27, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el camino del amor, de la caridad. Por eso Cristo vino a esta tierra, para darnos esa salvación, para ponerse en nuestro lugar, para comprendernos en nuestras debilidades. ¿Sí? Entonces aquí vemos que esos dones vienen por parte de Dios y que nos toca a nosotros, con la ayuda por supuesto de Dios, descubrir esos dones y esas habilidades que deben de estar al servicio de los demás. Muy bien, vamos a continuar y ahora nos vamos a ir al libro de los Efesios capítulo 2. Aquí adelante, el libro de los Efesios capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo primero. Efesios capítulo 2, versículo primero. Hay un pequeño subtítulo que dice salvos por gracia, no por nuestros méritos, no porque nosotros lo mereciéramos. La salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es un regalo. Fue por amor a nosotros, no porque lo merezcamos. No porque lo merezcamos. Por eso en los evangelios vemos que Jesucristo estaba junto con los pecadores, junto con los malhechores, porque ellos necesitaban de su ayuda. Por eso los fariseos no entendían. Dicen, ¿cómo puede ser el Mesías y se junta con puro pecador, con puro malhechor? Porque ellos necesitaban de él. ¿Sí? Versículo primero del capítulo 2 de Efesios. Dice así. Dice el apóstol Pablo, dice, y él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice cómo estábamos nosotros cuando Jesús nos buscó a través de otra persona, quizás. Dice versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el maligno que se dedica a engañar al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, que nos buscó precisamente cuando estábamos en esa desobediencia. Dice, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sí? Nacemos a una vida nueva. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios que pone en nuestras vidas. Y si nos damos cuenta, todo este don de Dios viene solamente a través de Jesucristo, de nuestra fe en Él. Que sea una fe viva, que acompañe nuestra fe con una buena conducta. ¿Sí? Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras, pues es muerta.
De aquí nos vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 1. Aquí más adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Y hay un pequeño subtítulo que dice testificando de Cristo. Que todos nosotros debemos de testificar de Él. No quedarnos callados. Porque si nos quedamos callados, no estamos poniendo en práctica esos dones que Dios nos ha dado. No estamos testificando el porqué de ese cambio en nuestra vida, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podemos no tener dinero, que podemos tener muchos problemas y tenemos esa paz. Por eso dice Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Dice versículo 3, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y hagan de cuenta que nos lo dice a nosotros. Dice versículo 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, otra vez, la gracia de Dios, ese regalo no merecido. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, es un don de Dios, un regalo de Dios que solamente viene a través de Jesucristo. Y nos vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo primero, para tener más contexto. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a comenzar a leer desde el versículo primero. Y nos habla que debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios, del don de Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta de esos dones y de esas habilidades que a todos nos da. Nos va a pedir cuentas, porque recordemos que a este mundo vinimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Solamente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para el servicio de los demás. ¿Sí? Versículo primero, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, los que no nacimos en el Evangelio, desgraciadamente tenemos una vida pasada, llena pues de estos excesos, que nosotros mismos comprobamos que no nos trae a la felicidad. No nos trae a la felicidad. Y ahora comprobamos que ya en Cristo Jesús hemos encontrado esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría, ¿sí? Esa felicidad que andábamos buscando. ¿Sí? Versículo 4, fíjese, qué sabiduría, dice Pedro, ¿a esto les parece cosa extraña? Sí, a los que no conocen de Dios o se burlan de nosotros porque no conocen, no entienden. Si conocieran, harían lo mismo. Versículo 4 dice, ¿a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero oye, ¿qué te pasó, padrecito, angelito? Sí, hasta nos ponen apodos, no entienden que ya no vayamos corriendo a los chismes y a las borracheras y a los escándalos y
y a todas esas cosas en el que el mundo obtiene la felicidad, entre comillas, que lo que podemos ver con nuestros ojos es que produce tremendas consecuencias, malas consecuencias. Dice, pero ellos, versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? O sea, lo entienden. Cuando todos estemos en la presencia de Dios para darle cuenta, se van a dar cuenta que verdaderamente la palabra de Dios era cierta, era la verdad. ¿Sí? Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Jesús lo hizo, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hay que estar preparados, sobre todo con todas estas señales que estamos viendo, y ahora más que nunca hay que hablar de la salvación en Cristo y de esa nueva vida en Cristo. Versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, la caridad, ¿sí? La Biblia es un libro de amor, amor a Dios y amor al prójimo, ¿sí? Versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Oye, mira, lo tuve que aceptar en mi casa y mira, ya ve, las murmuraciones, los chismes. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, délo a los otros, sirva a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Hemos visto diferentes dones de la gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, queridos hermanos, vamos a finalizar este tema del don de Dios. Todos tenemos ese don de Dios, esos dones por parte de Dios, que pedirle a Dios que nos los revele. Y esos dones deben de estar al servicio de los demás. Y ese don, esa gracia, te va a dar los frutos del Espíritu Santo y te va a dar ese gozo y esa alegría y esa capacidad de disfrutar las cosas de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Acá en el Antiguo Testamento. Sí. Fíjese. Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas veces muchas personas se afanan en hacerse rico, en tener riquezas y no disfrutan? O les trae muchos problemas, envidias, etcétera, problemas de salud. Aquí fíjese lo que dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces es Dios quien nos da la capacidad de disfrutar ese refresco, de disfrutar ese plato de comida, de disfrutar el aire que respiramos, de disfrutar el sol, el azul del cielo, las nubes, cosa que la mayoría de las gentes no disfruta, porque es don de Dios disfrutar de la vida y de todo lo que Dios nos da. Si este tema fue de beneficio para ti, compártelo y haznos tus comentarios o de algún nuevo tema que gustas que tratemos. Que Dios los bendiga grandemente.